Hola, buenas tardes, a todas. Sean bienvenidas a una sesión más del Seminario Permanente de la Red Nacional de Mujeres Filósofas. En esta ocasión tenemos de la línea 2 de estudios de agentes, procesos sociales e históricos a nuestra conferencista Lilian Rodríguez Villafuentes, con el tema El cuidado de sí como una forma de resistencia. Entre un poco de lo que ha trabajado Lilian. Como formación profesional es licenciada en Filosofía en Letras y en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene maestría en Educación y Valores por la Universidad de Barcelona. Entre diversos cursos y diplomados destacan el del Mundo Juveniles, impartido por el Instituto de Investigaciones en Juventud de la UNAM, diplomado en Bioética por la Facultad de Filosofía y Letras. Sus intereses se centran en los temas de pensamiento crítico, desarrollo moral y la filosofía en el ámbito educativo. Su experiencia laboral se ha desarrollado principalmente en la docencia en el ámbito de la formación docente, siendo así que trabajando durante 20 años en el Colegio Madrid de Ciudad de México, en donde, además de impartir las materias de área de filosofía, tuvo a su cargo durante 3 años la implementación del programa de filosofía para niños. Fue también coordinadora académica desde donde trabajó con el diseño del currículum transversal basado en competencias desde preescolar hasta bachillerato. También se ha desempeñado como docente en el bachillerato a distancia de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en donde obtuvo en el 2005 una mención de excelencia académica. Los últimos 12 años se ha desarrollado como docente de tiempo completo en el Instituto de Educación Media Superior, en donde imparte las asignaturas de Introducción a la Filosofía, Lógica, Ética, Estética y Filosofía Política. En la formación docente, su trabajo se enfoca sobre todo en el desarrollo del pensamiento crítico, comunidades de indagación en el aula, desarrollo moral. Ha trabajado como con docentes de diversos niveles educativos. Los últimos 4 años desarrolló programas de formación docente en la Universidad de Cinega del estado de Michoacán, en donde destaca el tema de la elaboración de códigos de ética para prevenir la violencia de género. Es autora de libros de texto de formación cívica y ética para secundaria por la editorial SM y de lógica para bachillerato con la editorial Matsillán Castillo. Entre diversos artículos y ensayos tiene una colaboración sobre la evaluación dialógica de los aprendizajes en el bachillerato en el libro de un compendio de buenas prácticas, editado por Codecit UNAM en el 2019. Muy bien, como comentarista de la ponencia de Lilian, tenemos a Elda Gabriela Calderón Fabián, quien es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista y maestra en estudios de mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Xochimilco. Como experiencia profesional es en docencia en nivel medio superior, en la coordinación de programas y proyectos para mujeres indígenas de la frontera del país y en organizaciones no gubernamentales. Entre sus intereses de investigación tenemos la ciudadanía de las mujeres, la construcción de derechos y género de mujeres indígenas migrantes en la frontera noreste de México y en el terreno de la enseñanza de la historia de las mujeres y género, pedagogías feministas y decoloniales y la construcción de narrativas subalternas. Emplea actualmente como docente, tutora e investigadora de la Academia de Historia del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Como moderadora está aquí su servidora, Viridiana Estefanía Concha Ramos, y cedo la palabra a nuestra ponente, Lilian Rodríguez. Muchas gracias, Viri. Bueno, pues es un gusto compartir con ustedes hoy este trabajo
que desarrollé a partir de la invitación que tenemos en un grupo de docentes, mujeres. Espérenme un momentito, que no estoy encontrando dónde se pone la presentación. Y bueno, este texto que hoy presento se llama El cuidado de sí como una forma de resistencia. El texto es un poco largo, entonces me detendré solo en algunos puntos que considero importantes para que podamos entender cuál es la propuesta que estoy haciendo desde esta presentación. Parto de una cita de Michel Foucault que dice: la inquietud de sí es una especie de aguijón que debe clavarse en la existencia y es un principio de agitación, un principio de movimiento, un principio de desasosiego permanente a lo largo de toda la vida. Creo que esta idea del desasosiego permanente como resultado de una inquietud de sí es algo que ha marcado mucho mi trayectoria en el ámbito de la filosofía y por eso tiene para mí tanto sentido, ¿no? Iniciar la presentación con esta cita. Voy a hablar primero de como el concepto de resistencia, luego del cuidado de sí, para ver cómo se van entrelazando. La resistencia, el poder y la libertad están como siempre en juego en las relaciones sociales. La resistencia tiene como eje principal la emancipación, la cual se manifiesta en la necesidad de no dejarse dominar ni conducir por cualquiera que pretenda erigir como únicas e inamovibles una serie de verdades que en principio sirven en realidad para imponer una visión del mundo como única o superior a otras posibles. Creo que de ahí parte el principio de la resistencia, ¿no? Cuando de alguna manera descubrimos que hay un poder que obliga al cuerpo, a la mente, al lenguaje, a conducirse de un modo distinto a como sus intereses, deseos. Por eso yo digo que resistir es arriesgarse. Y pongo un poco como ejemplo aquí a Sísifo, ¿no? Apostar por la resistencia se convierte en una tarea sin fin como la de Sísifo, que rechazando todo consuelo sobrenatural, se sostuvo en su inquebrantable posición de rebelde. La resistencia entonces se convierte en una tarea cotidiana. No se trata, la resistencia no es un único acto heroico que realizo y ya, ¿no? La resistencia se convierte en una tarea cotidiana que lleva a la afirmación de la propia cordura en medio del delirio colectivo. Por más que casi siempre parece que quien delira es el rebelde, es decir, el que resiste, ¿no? Todos los demás dicen, pues sí, todos estamos tranquilos, ¿tú por qué? ¿Por qué tanto alboroto? Sigue la corriente y ya, ¿no? Y justo el que resiste, pues se resiste a eso, a seguir la corriente. Por eso también considero que la resistencia es una acción personal y consciente, es decir, no puede ser como un movimiento de una masa, ¿no? De una masa que resiste. Eso creo que ya tendríamos que como mirarlo detenidamente y lo clasificaría yo de otra manera. Pero la resistencia, quien resiste, es siempre un sujeto en acción, inquieto, interesado en responder a los sucesos del mundo para descubrir en él su pertenencia y, al mismo tiempo, su posibilidad de participación, ¿no? O sea, habitar el mundo en el sentido más extenso de la palabra es cuál es la pertinencia de este mundo y cómo yo puedo participar de él y participar en él. Para resistir, es inevitable, pienso yo, establecer una relación consigo mismo. Es decir, ocuparse de sí, a fin de saber quién soy, para poder así reconocernos a través de las más diversas prácticas. Entonces, vemos cómo este asunto de la resistencia se conecta con el cuidado de sí.
justo porque lo veo como esta acción consciente y personal. El cuidado de sí, entonces. Para cuidar de sí es imprescindible conocerse, ¿no? Un antiguo tema de la filosofía. Conócete a ti mismo. Pero sabemos que esto no resulta sencillo. Sobre todo cuando el primer dato que registra la conciencia sobre quiénes somos viene de fuera. Aquí viene esta dicotomía en donde yo me conozco a partir del otro. El otro es quien me nombra. El otro es quien designa mi género, por ejemplo. El otro es quien designa cómo he de ser educado. Y sin embargo, tengo que buscar conocerme. Entonces, lo que sabemos de nosotros mismos viene de una serie de verdades, prescripciones y estereotipos que nos han sido heredados e impuestos. De modo que el cuidado de sí parte de la reflexión sobre las posibilidades de cambiar aquello que hemos llegado a ser como un acto primigenio de resistencia. No sé, como podríamos decir, esta que ¿soy realmente yo o es quien la sociedad ha querido que yo sea? Y hasta dónde eso coincide con lo que yo quiero hacer de mí. Por eso me parece singularmente importante destacar aquí cómo desde el feminismo esta cuestión de devenir sujetos, o sea, de construirnos a nosotros mismos, pues tiene una relevancia particular, ¿no? Ya no digamos desde Simone de Beauvoir, pero aquí tomo justamente dos conceptos de devenir sujetos. Uno por parte de Butler, que dice, devenir sujetos de su propia práctica pasa necesariamente por una deconstrucción permanente. Butler propone el concepto de sujeto en proceso, entendido como un sitio, un efecto, que nunca se constituye de forma plena y por lo tanto un sitio donde la posibilidad de resignificar los límites de su identidad está siempre abierta. Entonces veamos cómo aparece este juego entre la resistencia, el cuidado de sí, el poder y la libertad, ¿no? La libertad, esta posibilidad de resignificar los límites de la identidad, pues nos habla de justamente la necesidad de ser libres. De Laurentiis, por su parte, habla del sujeto excéntrico, que corresponde a una forma de subjetividad que conforma su identidad en un devenir de permanente reescritura de sí. Este sujeto excéntrico se desidentifica, se aleja de todo lo que se considera familiar, colocándose en un lugar riesgoso e incierto. Cuando yo estaba escribiendo este ensayo, de pronto preguntaba, bueno, a veces esto de resistir podría parecer como una tarea inútil, hasta que nos percatamos que es gracias a muchos sujetos que han resistido y y se han metido en esta aventura de desidentificarse, de construirse constantemente, de resignificarse, es que hoy las mujeres podemos tener una voz. Entonces, aunque parezca a veces que esta resistencia y esta lucha por el cuidado de sí es estéril, la historia misma nos muestra evidencias de que no es así, de que siempre hay, digamos, una ganancia, en este caso particular para las mujeres, pero para todos los sujetos que de alguna manera no son reconocidos como dentro de los límites de la normalidad, ¿no? De la heteronorma. Curiosamente, el cuidado de sí se ve como algo sospechoso, ¿no? Desde muchos ámbitos, particularmente desde el ámbito religioso. Tanto así que se considera que el amor a sí mismo es como una especie de egoísmo. Quien se ocupa de sí necesariamente se desentiende de los otros. De ahí que los términos como sacrificio, renuncia, abnegación, que forman parte del lenguaje cotidiano, explican lo valioso que es vivir para otros, ¿no? Y parecería que en el caso particular de las mujeres esa debiera ser su vocación. No sé en las nuevas generaciones, pero creo que por lo menos en mi generación ese sello estaba puesto ahí, ¿no? Sacrificarse, renunciar, ser abnegado. Tal pareciera entonces que ocuparse de sí entra en contradicción con el interés hacia los otros.
Pero justamente lo que yo quiero proponer en este ensayo, a partir de esta, digamos, como esta enunciación que hago de lo que para mí es la resistencia y lo que es el cuidado de sí, pienso que ocuparse de sí nos conduce necesariamente hacia el otro. Y diría que nos conduce de una manera más auténtica, justo porque no renuncio a mí, justo porque no me vivo como un ser para otro, sino desde, por eso pongo ahí, las más diversas formas de colaboración y solidaridad tienen como base la acción de sujetos que se ocupan de sí, que asumen la tarea de autogestionar sus necesidades vitales. Esta intersección entre el cuidado de sí y la presencia de los otros se hace patente en las distintas dimensiones de la existencia, algunas de las cuales voy a explorar a continuación de manera muy general. Voy a explorar estas 5 dimensiones. Primero la dimensión estética, luego la cuestión de las emociones, después el lenguaje, el etos y la política, en ese orden. Bueno, entonces empiezo con la experiencia estética y el cuidado de sí. Para mí la cuestión de la experiencia estética es fundamental, sobre todo quizás a raíz de las clases de estética, en donde he descubierto esta necesidad de que los y las jóvenes estudiantes, porque doy clases en el bachillerato, se descubran en esa experiencia estética, entendida en su sentido más original de las sensaciones. El mundo se nos revela gracias al cuerpo. Yo diría, nuestra primera experiencia con el mundo es una experiencia estética, en este sentido. Se nos revela gracias al cuerpo. La experiencia estética, en su sentido más literal, nos coloca en el plano de las sensaciones. Y esta estructura sensitiva corporal juega un papel primordial y determinante para la autoconciencia. El cuerpo nunca es estático, se define por el movimiento, tanto al interior como al exterior. A través de este despliegue de movimientos, recibe distintos estímulos que permiten descubrir que somos seres situados. Las coordenadas espacio-temporales orientan toda experiencia. Incluso por ahí en el texto menciono esta cuestión kantiana, que me parece que aquí se revela fundamental, como esto de que espacio y tiempo parecieran condiciones a priori, ¿no?, de la sensibilidad. Pero entonces, nuestra primera experiencia de mundo es este cuerpo que siente hacia el interior y hacia el exterior, y esta piel que sirve como una frontera, ¿no?, entre el yo y lo otro. Perdón, me salté. El cuerpo es el territorio a partir del cual nos ponemos en contacto con el mundo. Imaginemos nuestra piel, lo que les decía, como la última frontera que marca una adentro y una afuera, que están en constante comunicación e intercambio. De ahí que cada sensación, cada movimiento sucede en un horizonte perceptivo, del cual participamos. Podríamos afirmar con Butler que el cuerpo no es una mera materia, sino una continua e incesante materialización de posibilidades. El cuerpo es la fuente de la conciencia sensitiva. Por más que nunca podamos aclarar del todo cómo una longitud de onda, por ejemplo, se transforma en una experiencia subjetiva. Pero bueno, ese es como nuestra primera experiencia de mundo, el cuerpo que se pone en contacto y se manifiesta. La experiencia estética pone de manifiesto la dimensión axiológica, porque el mundo de los valores como singularidad humana es el que nos permite establecer con la realidad relaciones múltiples, mediatas y libres, a diferencia de los animales cuya relación con el mundo es única, mediata y forzosa. Somos cuerpo y en la medida en que nos reconocemos en sus apetitos y sus necesidades, sometidos al placer y al dolor, se amplía el campo posible de nuestros intereses. Y a mí lo que me llama la atención es que justamente en nuestra cultura, desde muchos puntos, desde muchos lugares, lo que se niega es el cuerpo. ¿Sí? Uno de los lugares donde más se ejerce el poder es el cuerpo. Quizás por la importancia que este tiene para conducirnos a esta experiencia del cuidado de nosotros mismos. Es tal la importancia del cuerpo en la constitución de los sujetos que se convierte en el blanco principal del poder. Pero al mismo tiempo, el cuerpo
es escenario de dessujeción y resistencia. Resistir nos convierte en el terreno de la estética en no ser unos meros consumidores, ¿no? Estoy pensando en esta idea del arte en la época de la reproductividad técnica. Entonces, desde la experiencia estética, mirada así como yo la estoy planteando, el cuidado de sí es una apuesta por el despertar de los sentidos que lleva al desarrollo de la imaginación, la creatividad, la disposición al gozo, que permite a cada uno localizarse, reconocerse a sí mismo y a los otros en función de coincidencias, diferencias y posibilidades de proyectos conjuntos. Después vamos al terreno de las emociones, que es otro de los planos en donde se lidia digamos, este juego de la resistencia como cuidado de sí, o el cuidado de sí como resistencia. Las emociones se activan cada vez que nuestro organismo percibe alguna alteración o desequilibrio. En sentido estricto, las emociones son procesos adaptativos. Nos hacen percibir las cosas de un modo específico y predisponen el desarrollo de ciertas actitudes. Al mismo tiempo, las emociones tienen enorme plasticidad, evolucionan, se transforman constantemente, son difíciles de aprender, parecen ocurrir más allá de nuestra voluntad o consentimiento, aunque resultan esenciales para saber quiénes somos. Yo considero que esta dificultad de asir y de entender las emociones fue la que llevó durante muchos siglos por ejemplo, a los racionalistas a tratar de cancelarlas y decir, lo que tenemos que hacer con las emociones es dominarlas, cancelarlas, taparlas, porque así como se niega el cuerpo, yo pienso que lo que sigue de la experiencia estética es la emoción, ¿no? La emoción con la que vivimos el mundo. Las emociones son persistentes, son el resorte de la empatía incluso. Sin la posibilidad de ser afectados por lo que ocurre en el entorno, estaríamos instalados en la indiferencia, haciendo imposible responder a las necesidades propias o ajenas. Las emociones despiertan la curiosidad y el interés al mismo tiempo que el miedo y la angustia, ¿no? Nos enfrentan con nuestra absoluta vulnerabilidad frente a un entorno que representa un constante desafío. Pero a mí lo que me parece muy interesante es este dato de que podemos llegar a perder la memoria de las palabras, pero la memoria de las emociones persiste, siempre está ahí, en algún lugar. Esta memoria olfativa, esta memoria sonora que despierta en nosotros emociones. De hecho, es a partir de las emociones que aparece lo que podríamos llamar la conciencia prerreflexiva. Los juicios más racionales tienen siempre un sustrato emocional, constituido en gran medida por las huellas de las primeras vivencias de la infancia. Y vuelvo a este mismo tema. O sea, qué importante es nuestro encuentro con el mundo, nuestros primeros encuentros con el mundo, a nivel estético y a nivel de las emociones. Desde ahí se despliega un enorme repertorio de respuestas emocionales que van a ir conformando nuestra historia personal. El cuidado de sí no puede por eso eludir esta tarea de atender las emociones. Para ello es necesario desarrollar una serie de habilidades que nos permitan hacernos cargo de las propias emociones, para proveernos de una especie de bitácora que nos permita atravesar, avanzar este torrente emocional que aparece frente a nosotros. No es posible conjurar las emociones, pero sí aprender a convivir con ellas, reconocer las que contribuyen al bienestar subjetivo y las que, por el contrario, son insoportables y operan en contra de nosotros mismos. Y si se dan cuenta, ahí hay un nudo importante en donde otra vez coinciden el cuidado de sí como una forma de resistencia. Y ahora me voy al ámbito del lenguaje. El lenguaje y el cuidado de sí. Vean cómo parece que también son como las etapas, ¿no? De aparecemos en el mundo, todas estas sensaciones que nos llegan y luego se desarrollan las emociones y más adelante desarrollamos el lenguaje. Somos palabra y pensamiento. Por eso dice Heidegger, y en eso a mí me parece como crucial entender que el lenguaje es el más peligroso de los bienes.
El lenguaje por eso se convierte en una herramienta de poder. Actos en apariencia tan simples como dar o quitar la palabra, silenciar o distorsionar la palabra del otro, nos muestran ese poder. El primer éxito del poderoso consiste en imponer su lenguaje sobre las voces de los sometidos, que se vuelven invisibles y se vuelven también los sin voz. Encontré entonces una cita de Eduardo Galeano, que bueno, me parece tremendo, ¿no? Lo que nos dice aquí. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena, y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que en 1997 acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas, ¿no? Un poco así como para que veamos este poder del lenguaje como dominación, y entonces todo lo que implica la resistencia y el cuidado de sí a través del lenguaje. En ese sentido del cuidado de sí y de la resistencia, creo que uno de los caminos más importantes es buscar una voz propia. La existencia humana no puede ser muda y silenciosa, porque somos seres simbólicos, porque tenemos esta necesidad de comunicarnos, de manifestarnos, de objetivarnos en las palabras, en las cosas, en los símbolos que vamos construyendo. No tener elementos para nombrarse o para nombrar las propias experiencias es una injusticia que tiene que ser reparada. Tomar por asalto el lenguaje es un punto de partida para salir del silencio. Encontrar la propia voz para pronunciar el mundo nos hace sabernos existentes, visibles, con algo valioso que comunicar. El lenguaje, la escritura y el cuerpo se confabulan en la reescritura de los relatos que nos constituyen. Y aquí explico de manera muy general este concepto que justamente va unido a estas cuestiones del lenguaje, de quién tiene la palabra, quién te escucha, quién no es escuchado, que propone Miranda Fricker. Y entonces, al hablar de la injusticia epistémica, ella habla de dos formas de injusticia epistémica, que son la testimonial y la hermenéutica. La testimonial se refiere a no escuchar, silenciar o menospreciar las creencias de otros, pues se las considera inferior por su género, edad, su forma de hablar, su condición mental, etc. De esta manera se priva a los sujetos de la capacidad para transmitir o recibir conocimiento, incluso sobre sí mismos. Y lo que a mí me pareció absolutamente revelador, que dice Miranda Fricker, con ello se inhibe su desarrollo de valentía intelectual y la virtud de no retroceder ante las convicciones personales. Por otro lado está la hermenéutica, la injusticia hermenéutica, que es la carencia de elementos y herramientas teóricas que permitan identificar la injusticia testimonial, ya sea por carencias propias del medio en que la persona se desarrolla o por una falta de escucha y comprensión de los datos que ofrece una realidad distinta a la que es pensada y reconocida oficialmente. Por eso es tan importante en el cuidado de sí como resistencia, descubrir el diálogo, este diálogo que es palabra y pensamiento que se entretejen. La escucha es el elemento imprescindible para reescribir y reconstruir continuamente la idea que tenemos de nosotros mismos, del mundo, de las relaciones con los demás. Implica estar abiertos al aprendizaje permanente. Y creo que sobre todo debemos considerar que nadie tiene la última palabra. Porque el diálogo que somos, el diálogo que es la historia, el diálogo que es la filosofía, es algo que no acaba mientras los humanos tengamos algo que decir. Porque creo que en el mundo, lo que mueve al mundo justamente son las novedades de aquello que tenemos que decir, de cómo vemos el mundo. Entro aquí a
penúltima parte, que se refiere al ethos y el cuidado de sí. En el texto, que es un poco extenso, hablo de la etimología del concepto ethos, en este sentido del ethos como morada, como carácter, como morada interior. Por eso el ethos está para mí ligado a la posibilidad de elegir un destino personal. Y en ese sentido, la libertad es condición ontológica de la ética. La segunda naturaleza que nos constituye, como la llama Aristóteles, se construye al reconocerse en la mirada de los otros, al mismo tiempo que la introspección, para descubrir así lo que nos incomoda, nos complace o nos indigna. Es decir, el ethos no se refiere a esta idea de someterse a una serie de normas y reglas estrictas, sino que se refiere sobre todo a descubrirnos y reconocernos. Cuidar de sí supone cuidar de los otros, pero siempre como consecuencia del ejercicio de la propia libertad. Y aquí hay una psicóloga, pero que se ha metido muchísimo en el rollo de la ética, que se llama Carol Gilligan, creo que es psicóloga y filósofa, y habla en algún momento de la falta de cuidado ético. Y dice que la falta de cuidado ético resulta de no prestar atención, no escuchar, estar ausentes de nosotros mismos y por lo tanto no responder frente a los otros con integridad y respeto. Pero creo que justamente aquí es imprescindible notar esta idea que yo manejaba al principio de que el cuidado de sí se transforma, se deriva en el cuidado de otros, pero no podemos pensar en cuidar de los otros a partir de la abnegación, de la renuncia a sí mismo y todo lo que por otros lugares se plantea. El ethos es esta brújula moral, perdónenme ustedes que ya, ahí está, no. Es esta brújula moral que nos permite reconocer lo que daña la propia integridad. Nos permite reconocer el peligro de silenciar la propia voz. Ópale, otra vez. En aras, espérenme, discúlpenme que, en aras de lo que marca la tradición, atar la libertad a una obediencia cómplice. Y creo que más, espérenme un momentito, porque hay ruidos por ahí. Ya regresé, pero es que había ruidos y no me concentraba. Ok. Entonces, siempre en el ámbito del ethos, siempre estamos en este peligro de cómo encontrar el propio camino que nos ubique entre la tradición y la propia voz. Y como muchas veces, y sucede en diferentes ámbitos, las personas se sienten que traicionan a su tradición si hacen algo distinto de lo que esta marca y se sienten como obligadas, ¿no?, a cumplir con esa tradición. Y estoy pensando, por ejemplo, simplemente de las personas que tienen una opción, que tienen una orientación sexual distinta a la tradicional, ¿no? O las mujeres que deciden, ni me voy a casar ni voy a tener hijos. O sí, o sea, todas estas cosas que de pronto rompen así de, ¿pero qué te pasa, no? Y entonces esta lucha entre quién soy y quién quiere la tradición que yo sea, es siempre un peligro, ¿no? De atar nuestra libertad a una obediencia cómplice, porque entonces se obliga a otros a seguir ese mismo camino para no romper el orden establecido. Elegir el abandono de sí
incluso para abrazar la tradición, es renunciar a seguir la propia libertad. Por eso, desde el ámbito del ethos, es muy importante buscar prácticas de sí mismo que no temen fluir y transformarse. Para ello es importante reconocer dudas y sentimientos ambivalentes. O sea, no somos, ¿no? No somos hechos ya completos, nos seguimos haciendo siempre, nos seguimos reescribiendo. Y eso es algo que, espérenme que me he perdido. Y eso es algo que debemos aprender a reconocer. Bueno, ya no sé dónde quedé, espérenme un momentito. Y ahora sí, el punto final, según yo, desde mi manera de estructurar este escrito, fuimos avanzando del plano, digamos, estético, en donde mi cuerpo se encuentra con el mundo lleno de sensaciones, como esas producen en mí emociones, como las emociones y todo esto lo vamos transformando en lenguaje. A partir de ahí nos construimos como sujetos éticos, pero todo esto necesariamente me lleva al encuentro con nosotros, que es en donde aparece el ámbito de lo político y el cuidado de sí. Entiendo lo político como una polifonía de cuerpos, voces y sujetos que se hacen cargo de sí mismos. Una ciudadanía capaz de reelaborar más que de reestructurar. Hoy se habla mucho, ¿no? De reestructurar el tejido social y sobre todo tras esta experiencia que hemos tenido en la pandemia y por muchos lugares nos preguntamos, ¿realmente lo que queremos es reestructurarlo? Y decimos, no, es que ya no podemos volver a lo que hacíamos, pero a veces parece que no sabemos más que volver a lo que hacíamos, de la misma forma. Entonces el reto es reelaborar ese tejido social, establecer redes de colaboración y cuidado mutuo. Sin esa categoría del cuidado, que parte del cuidado de sí y me lleva al cuidado del otro, es muy difícil establecer redes de colaboración porque más bien entonces se establecen dinámicas de poder, ¿no? La política podemos verla como esta tarea de construir lo común. La forma en que entendemos la política debe cambiar y su práctica debe ser reescrita bajo las variables de los devenires minoritarios que busquen alianzas posibles para la construcción de comunes. Esta es una cita de Valencia. Esto, por supuesto, rompe con la lógica reaccionaria y conservadora que no hace sino perpetuar la violencia y la desigualdad. Eso es lo que tenemos, violencia y desigualdad. ¿Cómo? ¿Cómo logramos entonces revertir esto para entrar en esta tarea de construir lo común? Lo que nos muestra la política, entendida así como esta polifonía, es la posibilidad de mundos que es infinita y la riqueza de esos mundos nace de su diferencia. Mundos donde pueden caber y expresarse los distintos cuerpos, calendarios, geografías, para construir espacios y trayectorias de reconocimiento y respeto mutuo. La política, sin duda, es un ir tropezando y levantándose, pero más que utopías, ¿no? Porque siempre como que hasta llega el momento en que nos conformamos diciendo, bueno, es que esa es una utopía, ¿no? Y ya cumplimos nuestra tarea porque pues planteamos una utopía. Pero entonces yo creo que más que utopías, debemos hoy pensar en formas de agenciamiento. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Hacia dónde caminar? Y esto implica necesariamente prácticas éticas y estéticas que hacen posible convivir desde la diferencia. Para esto será imprescindible apropiarse del espacio público. Ahí está lo del agenciamiento. Resistir, alzar la voz y escuchar lo de otros significa validar la lucha que cada uno ha debido desplegar para cuidar de sí y convertirse en sujeto de sus propias prácticas. La capacidad de indignación solo puede venir de la posibilidad de compartir el peso de la resistencia. El mayor desafío que enfrentamos
es la insuficiencia de recursos no convencionales para inaugurar formas de vida comunitaria que den cabida a todas las voces. Esto es un ejercicio de la imaginación que está todavía pendiente. Es una tarea que ahí tenemos. Y eso sería todo por mi parte. Ahora, con mucho gusto escucharé lo que Gabriela va a comentar. Les platico que estamos en un grupo de docentes, mujeres, de donde ha surgido este texto, igual que el otro que compartí la vez anterior. Y creo que la riqueza de ese grupo justo es las diferentes voces que en él se reúnen. Y bueno, en este caso a mí me da mucho gusto que Gaby, que es historiadora, experta en cuestiones de género, pues haya aceptado comentar esta ponencia, porque pues sí, me interesa mucho conocer su punto de vista. Muchas gracias, Lilian, por tu grandiosa participación. Yo rescato mucho la cuestión aquí del somos seres simbólicos. Me quedo con eso, ¿no? De cómo estamos compuestos de símbolos. Bueno, en este momento cederemos la palabra a Gabriela Calderón, que va a ser la comentarista de esta gran participación de Ana Lilian, y de ahí pasaremos a la ronda de preguntas, y yo iré aquí tomando ahí nota de a quién se les irán cediendo los turnos de participación. Muy bien, ¿me escuchan bien? Sí, bueno. Primero, bueno, quiero agradecer a Lilian por invitarme a comentar su texto, y también a la red de ustedes, la red de filósofas, y a este espacio que tienen de reflexión. Quiero decirles que la manera en la que fui hilando este comentario que voy a compartirles es justo a partir del pensamiento de Lilian. Varias veces la estaré parafraseando y retomaré también a las y los autores, algunos que ella usa para ir armando esta reflexión sobre el cuidado de sí, justamente como una forma de resistencia. Y ahí mismo iré señalando algunas de mis propias aportaciones e incluso dudas que me surgieron al momento de ir trazando este comentario, esta reflexión, ¿no? Quiero comenzar por decir que el trabajo de Lilian me parece elocuente y certero al abordar el complejo camino del cuidado de sí y al plantearlo como una acción de resistencia. En su explicación, repara en todas las implicaciones y alcances de eso que ella nombra como ponerse en juego y arriesgarse a vivir desde la singularidad. También quiero mencionar que el tema de cuidado de sí me parece relevante en varios sentidos. Mencionaré dos que están estrechamente relacionados. Primero, uno que es personal, ese que nos confronta con nuestro ser y nos conduce por el camino nada fácil de cuidar de él. Además, es relevante desde el lugar colectivo porque al escribir sobre ello, nos lleva a tocar temas vinculados con lo personal y reflexionarlos públicamente, como en el espacio en el que nos encontramos ahora. Pero también es colectivo porque se retoman ideas de otros y otras para articularlas y así dilucidar posibles caminos que nos conduzcan a nuevas relaciones, a esas formas tan necesarias de relacionarnos de otra manera con las y los otros, que en este momento, en la actualidad, es inaplazable, pero también, y quizá más importante, a replantear una relación nueva con nosotras mismas, porque creo que eso está en juego cuando hablamos justo del cuidado de sí. En el texto, Lilian nos conduce al cuidado de sí desde la resistencia, como parte de una lucha por un derecho poco mencionado y hasta hoy no incluido en las legislaciones, por lo menos no de manera explícita, que es el derecho a ser quienes somos en todas las dimensiones posibles de lo que eso implique, con sus contradicciones y permanencias. El derecho también a descubrirlo y redescubrirlo, a nombrarlo y renombrarlo las veces que sea necesario, a ser sujetos en proceso, en palabras de Butler, o sujetos excéntricos definidos por Teresa de Lauretis como una forma de subjetividad que conforma su identidad en un devenir de permanente reescritura de sí, de construirse constantemente. Pero
¿implica para todas y todos cuidar de sí un acto de resistencia? En alguna medida sí y en otra no. Lo van a determinar los cuerpos, el reconocimiento de sí, la reflexión sobre nuestras necesidades y deseos, la forma en que nos nombran y nos nombramos, nuestra historia, la conciencia de ser quien se es, entre muchos otros factores. ¿A qué se resiste cuando de una misma se trata? Y cito a Lilian, a la afirmación de la propia cordura que muchas veces nos confronta con las y los otros, que nos confronta también con el imaginario del ser, con esos mandatos, prescripciones, arquetipos y fantasías que ya están insertas en nuestra subjetividad. Nos enfrenta con el poder del otro que nos define y con la sumisión primaria que nos exige subordinación para persistir como seres sociales. Muchas veces esa definición encaja y nos es cómoda. Entonces, pues no habría por qué resistir, aparentemente. Pero muchas otras, la definición nos desestructura, nos traiciona, nos lastima, y es entonces cuando en un acto de resistencia comenzamos a reconocernos, a ser conscientes de la identidad propia, de nuestros cuerpos y sus particularidades. Como señala Lilian, cuando comenzamos con la búsqueda de la propia voz y nos apropiamos del lenguaje para nombrarnos. Y así, cito nuevamente a Lilian, el lenguaje, la escritura y el cuerpo se confabulan en la reescritura de los relatos que nos constituyen. Pero ese constituirnos y reconstituirnos es un camino largo. Ella lo define también como una tarea sin fin y casi parece un delirio rebelde. Y muchas veces nos sobrepasa. Nos agobia de tal manera que se prefiere la identidad impuesta, aunque en el fondo duela y se viva como un malestar constante que va minando la idea de nosotras mismas. Muchas se quedan ahí, a pesar de todo, pero para otras ese dolor es insoportable o simplemente no se está dispuesto a vivir ese dolor. Y entonces se buscan las formas de liberarnos y se resiste a partir de los mecanismos que abonen al reconocimiento de sí, a la oportunidad de nombrar nuestra propia realidad, y llega justo ahí la oportunidad de observarnos francamente. Pero todas podemos llegar a ese sitio de contemplación que nos permite el reconocimiento de sí como antesala del cuidado de sí. No, se requiere tiempo, justicia epistémica, estrategias para la resistencia y modelos que nos permitan reconocer un modo distinto. Y por eso es necesario hacer del cuidado de sí un acto colectivo, como una forma distinta de cuidar de nosotras, de transformarnos y transformar las comunidades en sitios de resistencia en donde se establezcan mecanismos comunitarios para enfrentar el poder de los que nombran, de los que definen. Buscar, fortalecer y difundir el camino que han andado aquellas y aquellos que se han construido de un modo diferente y que lo siguen haciendo, como sujetos otros, sujetos en proceso, sujetos excéntricos. Uno de esos caminos, como bien lo ha señalado ya Lilian, han sido los feminismos. Las feministas no solo se han opuesto con mucha resistencia a un sistema que, además de negarlas e invisibilizarlas, las ha oprimido e injuriado. También han llevado a cabo una crítica seria y una revisión de los discursos, de las historias, de las ideas, de la filosofía, de las legislaciones y sobre todo aquellas que directamente las atañen, que nos atañen a las mujeres. Estas mujeres resistieron y además fueron alcanzando logros con el paso del tiempo, desde derechos diversos y también la palabra para nombrar sus subordinaciones, el reconocimiento del sujeto mujer y del locus epistémico mujeres. Y han reconocido también la diversidad de las experiencias de las mujeres, que están determinadas por nuestros cuerpos y por el lugar en el que nos ubicamos dentro de lo que se llama matriz de opresiones o que ahora se le llama interseccionalidad de género. Otras estrategias también podrían ser, como también lo señala Lilian, la apropiación del lenguaje, que en su propia voz es hacerse visible a través de un modo propio de nombrar y usar el lenguaje. El disenso como forma de intervenir la realidad personal para mostrar la marginalidad y la omisión de los lugares habitados. Yo añadiría también que tendríamos que apropiarnos de todo,
desmontar también todo aquello que abone a los sistemas de opresión. Como ya lo han venido haciendo desde las epistemologías del sur y desde las propuestas descoloniales, al analizar el funcionamiento de la matriz de opresión colonial, y que ha calado bien hondo, no solo en el ser, sino en los saberes y en los sistemas en general. En última instancia, la tesis de Lilian es que el cuidado de sí está íntimamente relacionado con la colectividad, con las y los otros. Cuando ella señala, las más diversas formas de colaboración y solidaridad tienen como base la acción de sujetos que se ocupan de sí y que asumen la tarea de autogestionar sus necesidades vitales. Entonces, el cuidado de sí favorece a la comunidad, porque en la medida en que nos constituimos como sujetos diversos, complejos, emocionales, racionales, deseantes, con límites, cruzados por coordenadas sociales, políticas, económicas, raciales, sexogenéricas, corporales, avanzamos hacia el reconocimiento de las y los otros en la misma dimensión de complejidad. Abonamos a situaciones sociales y personales que yo podría nombrar como más amables, respetuosas, libres, y en palabras también de Lilian, en donde el diálogo fuera una pauta constante, en donde se relajaran las imposiciones y donde se construyeran redes vinculantes y vínculos respetuosos con las y los otros sujetos también complejos. Me gustaría ahora hacerle algunas preguntas a Lilian como parte de estas ideas que a mí me surgieron al momento de leerla. Entonces, no sé, una pregunta que me estuvo haciendo como ruido durante la relectura de su texto. ¿Será posible, Lilian, construir una pedagogía del cuidado de sí? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cuáles serían estas prácticas que pudiéramos ir hilvanando sobre el cuidado de sí, pero también ir como pasándonos de unas a otras o unos a otros, otros? Y particularmente si uno de esos caminos podría ser la educación, la escuela. Muy bien, muchas gracias, Gabriela, por tu muy apuntada, comentario, a Lilian. Y bueno, cedo la palabra a Lilian para que pueda responder estas preguntas de Gabriela y de ahí pasaríamos a la ronda de preguntas ya, del público. Las estaré recibiendo ya sea conforme levanten la mano en el Zoom o también por el Messenger, digo, por la bandeja de mensajes. Ok. Bueno, Gaby, te agradezco la cuidadosa lectura y comentario del texto. Creo que siempre desde tu visión con muchísima más formación en cuestiones de género, pues la verdad siempre he aprendido, ¿no? Muchísimas cosas y bueno, muchas gracias. La pregunta que haces no es nada sencilla. Yo en principio te diría, sí, creo que es posible una pedagogía del cuidado de sí, pero justamente implica muchas luchas y muchas resistencias. Porque cuando decimos educación, decimos muchas cosas. Cuando decimos educación, estamos hablando de adoctrinamiento y también cabe la posibilidad del pensamiento crítico. Cuando decimos educación, estamos hablando de formación para el trabajo, pero también estamos hablando de formación de seres humanos que pueden participar de diversas maneras en el espacio público. Entonces, yo en principio diría que sí, no en vano, pues llevo más de 30 años dedicada a la educación, es mi apuesta, ¿no? En la vida, es, digamos, el terreno de mi lucha, pero sí creo que hay muchas batallas que dar ahí, porque no podemos solamente encerrarnos en una idea romántica, ¿no? De que la educación no va a cambiar todo si no nos aseguramos de que justamente la escuela es un espacio de diálogo y no nada más un espacio de ejercicio del poder, ¿no? Por parte de los adultos que sí saben.
y creo que desgraciadamente eso ocurre, pues pensaría que de manera mayoritaria en las escuelas, por esta misma cuestión, ¿no? De cómo han sido establecidas las etiquetas y cómo se han establecido los lugares en donde, bueno, pues ahora a mí me toca ser el que sabe, porque soy el maestro, y tú eres el que no sabe. Entonces, revertir eso implica, otra vez, intensas prácticas de uno mismo. Saber que compartir con otros, que establecer espacios de diálogo, tiene que estar siempre alerta a estos ejercicios de poder. Pero sí, yo creo que deberíamos apostar por esta pedagogía del cuidado de sí, que estaría pues atravesada por muchas de las cosas que toco en el texto. Para empezar, por ejemplo, una educación estética que no fuera la típica educación artística, ¿no? Que se da en la escuela, que te enseña a dibujar y a tocar la flauta. No. Ser consciente de cómo mi cuerpo siente el mundo, ¿no? Soy un cuerpo. Y lo que hacemos constantemente es negar el cuerpo, negar el cuerpo, negar el cuerpo. Sí creo que con estas experiencias de la pandemia se abren nuevos horizontes, pero estos horizontes siempre se abren en dos sentidos: para ejercer el poder de maneras más eficaces y más restrictivas, o para buscar caminos hacia la libertad. Entonces yo creo que las posibilidades están ahí al alcance de nuestra imaginación y de nuestra voluntad para hacer cosas, pero de ninguna manera es como una tarea fácil. No sé si con eso te respondo y si tienes alguna otra pregunta o lo que sea. Sí, sí, con eso me respondes. Y sí, como señalas, yo coincido contigo. No es una tarea nada fácil y es una tarea además que para llevarla a cabo requiere de muchas herramientas, ¿no? Entonces, creo que sí, que es un camino complejo a nivel personal, pero también si quisiéramos llevarlo como a este nivel colectivo, que sería como la apuesta, ¿no? También, sí. Muy bien, bueno, es muy interesante cómo el tema de Lilian llega a esta profundidad de cómo queremos hablar respecto al juego, ¿no? De poder, casi, casi, de cómo el maestro tiene su autoridad y el alumno, ¿no? Y bueno, también es muy interesante la cuestión colectiva ahí de fondo, porque al final de cuentas eso es lo que une, ¿no? O lo que hace los cambios sociales. Y pues, bueno, si eso se fuera un fundamento como lo es desde una educación, que a parecer es muy complejo, pero seguro sería muy interesante y habría un cambio muy interesante también en la sociedad. Bueno, cedo la palabra a Chantal Lecona, que fue la primera que ha levantado la manita por ahí. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, me gustó mucho la exposición, muchas felicidades. La verdad es que tengo así como muchas interrogantes, pero bueno, no las puedo abarcar todas. Sin embargo, voy a tratar como de englobar lo que me preocupa. Me gusta mucho el tema, es excelente. Yo creo que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu deben de estar conectados como para poder, en un solo ente que somos los humanos, resistir. Pero quisiera preguntarle a la especialista, porque detecto un discurso un poco incongruente y violento y ya muy rebasado en la sociedad, que tiene que ver con muchas prácticas, pero encuentro un discurso de resistencia radical de este feminismo de mujeres que se sienten oprimidas y que resisten desde esa propia violencia, ¿no? Pero ¿cuál es el peligro de que, y ahora mismo yo me encuentro en ese dilema de abandonar ya a muchos grupos porque encuentro mucha violencia en muchas compañeras mujeres? Entonces, ¿cuál sería ese riesgo o qué se puede hacer? ¿Qué peligro hay de este discurso de resistencia que
que yo tengo o que ejerzo, obviamente, vuelvo a repetir, como resistencia hacia la propia violencia que hemos vivido las mujeres, pero que en el fondo termina siendo aún más peligroso. Vaya, me encuentro con mujeres muy radicales, con un discurso en el que rebasa la violencia y yo no miro un cuidado, o sea, ahí hay un peligro en el discurso. Entonces, ¿cuál sería la relación de esta resistencia con lo radical? O si se contraponen, o si al contrario se complementan. Gracias. ¿Viri, hablo? ¿O espera que pregunten las demás? ¿O cómo? Esa es lo que iba a intervenir ahorita. Como tú te sientas más cómoda de Lilian, si Ok. quieres tomar nota de las preguntas o si quieres de una en una. Creo que mejor de una en una, y porque en esta además creo que Gaby debe de intervenir, porque pues sí maneja el tema mucho más que yo. Yo solamente anotaría, Chantal, es una inquietud que yo comparto también, y creo que ahí en esta parte del ethos que yo mencionaba, hay un ingrediente fundamental que es el de la responsabilidad. Responsabilidad frente a ti mismo y responsabilidad social. Entonces, sí, o sea, todas las prácticas, considero yo, llevan implícitos riesgos, y a veces estas prácticas de resistencia, sobre todo cuando se convierten como en un movimiento de masas, por eso hacía yo este hincapié en que tiene que ser como un movimiento voluntario, consciente, personal, porque entonces al mismo tiempo es responsable. Pero cuando ya la cosa se lanza y se convierte en un movimiento de masas, a mí sí rebasa mi comprensión, pero yo quisiera que escucháramos a Gaby, que pues tiene muchos más tablas en este tema. Gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, a mí me parece que sí, digamos, en los últimos años hemos observado una parte del movimiento feminista que es además muy chiquita, porque son como numéricamente las menos, las que están como en este lugar tan violento. Yo no las llamaría radical porque ahí siento que se confunde con el feminismo radical, que es otra cosa y que sus prácticas no siempre son violentas. Claro, claro. Entonces, yo ahí como que diría, sí hay como un tiempo en el que nos estábamos moviendo en donde muchas jovencitas y mayormente jóvenes, porque estas chicas que ahora forman el bloque negro, que sí son como muy violentas, que lo hemos visto en marchas, que tienen además como la consigna de agredir y golpear, y que tienen como por su comportamiento mucho enojo y mucha rabia. Digo, yo nunca he dialogado directamente con ellas, no sabría argumentar si ellas tienen o qué tipo de conciencia están construyendo, ¿no? O desde qué lugar están paradas. Lo he visto como la mayoría de nosotras, o en las marchas, que sí me ha tocado verlas, o en medios de comunicación. Sí creo que son, que tendríamos que establecer entre feministas un diálogo con ellas también, o sea, con todos los grupos tan diversos de feminismos, porque creo que todos siempre tienen algo que decir y siempre aporta ese decir algo, ¿no? Y particularmente con estas chicas, y digo chicas porque sí son bastante jóvenes, dialogar. Solo que a veces a mí me ha llegado a dar la impresión que no tienen como muchas ganas de ese diálogo, están como en el rollo de confrontar. A mí no me preocupa, realmente lo voy a decir, que rompan, rayen, eso no. Me preocupa lo que nos ponen a las que estamos en este tipo de lugares en riesgo, y se ponen también en riesgo, ¿no? Y de pronto no alcanzo a comprender esa violencia. No estoy de acuerdo en que violencia se resuelva con más violencia, pero tampoco me gusta tanto como este discurso que las criminaliza y que no comprende. No estoy diciendo que estén bien, eso quiero que quede claro, ¿no? O que sea lo adecuado,
pero también es cierto que estamos en un contexto sumamente complejo y cada vez más radicalizado ahí, sí, utilizaría yo ahí la palabra, y más violento y más absurdo y más cruel. Y de pronto yo sí diría, bueno, quizá ese tiene que ser un medidor y una válvula de escape para esa constante como aparente idea de que no está sucediendo nada, aunque somos conscientes de que están pasando como muchas cosas. Me estoy refiriendo a la violencia contra las mujeres, ¿no? Solo que sí creo que tendríamos que ver cómo dialogamos con ellas. Y repito, no sé si estén como muy en la disposición de hacerlo, pero son el porcentaje más mínimo de los grupos feministas, pero es a los que se les da también como toda como el foco, particularmente en medios, y creo que tendríamos que indagar más en lo que hay en las mentes de estas chavas, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando con ellas. Uh-huh. Gracias, sí, muchas gracias. Muy, muy interesante la intervención porque, bueno, sabemos que mucha información se distorsiona y dado esta problemática, ¿no? Entre si estará uno de acuerdo con la violencia o no violencia para dar el lugar, ¿no? A la persona y a sus derechos. Bueno, pasamos con Estefanía Ernestina, que pidió la palabra. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, Ana Lilia, agradecerte un montón. Me abres así un montón el panorama. Les comparto que estoy haciendo una maestría y que justamente mi tema de investigación es el autocuidado como postura política ante la necropolítica en México. Y justo como esta ponencia me cae así como anillo al dedo, como regalo del cielo ahora. Entonces te agradezco montones y justo una de mis inquietudes cuando empecé este proyecto y ahora que escuchaba era esto de que retomas de la resistencia, era preguntar o compartir como esta angustia de cuando este capitalismo o este sistema económico empieza a tomar justo las resistencias, ¿no? Ahora veo que el autocuidado te lo manejan como irte al spa, como gastar un montón de cremas carísimas para el rostro, ¿no? Entonces quería preguntarles también a Gabriela, que me pareció muy, muy oportuno su comentario. ¿Ustedes cómo opinan? ¿Cuáles serían como estos límites discursivos del autocuidado o del cuidado de sí? Y justo preguntar si ustedes encuentran diferencias entre el concepto de autocuidado y cuidado de sí. Perdón si me salgo mucho y si quiero llevar agua a mi molino, pero en verdad me gustó mucho la ponencia. Gracias. Bueno, Stephanie, yo te diría que para empezar, a mí me costó muchísimo trabajo decidir si en el título del ensayo iba a poner el cuidado de sí o el autocuidado. Justamente, me estoy peleando con eso porque yo parto un poco de esta idea de Heidegger de la cura, ¿no? Del cuidado como un hacerte cargo, construir tu hábitat, todas estas cosas. Y entonces yo no quería decir el cuidado de sí, porque me sonaba como como falta de apropiación de ese cuidado. Porque en inglés sí es como más fácil decir self-care y ya, ¿no? No tiene tanto esta vertiente que justamente parece que te vas al spa. Entonces, quizás la lucha que tengamos que dar también desde la academia es revertir este concepto, ¿no? Apropiarnos del lenguaje y revertir este concepto de que el autocuidado quiere decir vete a pintar las uñas, ¿no? Quiere decir hazte cargo de tu ser estético, de tu dimensión ética, de tus emociones, todo es válido ahí en la medida en que estás tomando conciencia de ti. Entonces, pues sí, es una pregunta muy, muy oportuna porque sí, justo es la pregunta con la que yo anduve rondando. Y bueno, ahí está un espacio de resistencia, ¿no? Defender el autocuidado como este otro significado para que no quede como el cuidado de sí, así como queda ahí abandonado, ¿no? A ver quién lo agarra.
Y eso sería todo, Gaby. Pues a mí me parece de entrada, Stephanie, que tu tema se escucha como muy interesante, porque además creo que en esta etapa en la que estamos viviendo, y con todas estas ideas de consumirlo todo hasta el autocuidado o el cuidado de sí, como un producto más que se nos vende así en spas o en estéticas o en estos espacios, pues vale mucho la pena como justo leer este texto de Lilian y replantearnos desde otro lugar lo que implica querernos, porque yo incluso diría eso, amarte a sí misma. O sea, que eso de pronto también se puede escuchar como en un discurso que también está muy usado en esta época. Pero creo que parte de ahí, ¿no? Como de esta cosa que no nos enseñan, de este camino que no es claramente uno de los objetivos de la formación humana, que es el querernos, el conocernos y el cuidarnos. Y creo que evidentemente es muy profundo y es un trabajo de una vida, porque tienes que empezar a veces a los 40 años, ¿no? Empezar a buscarle como al cuidado de ti, de sí, a veces antes, pero que sería como muy bueno que tuviéramos como la manera de generar esta conciencia. Yo hablo en pero podrían ser las y los, las personas, las mujeres, cualquier individuo, de generar esta conciencia y este valor de lo que representa cuidar de sí misma, porque creo que incluso esa sería una forma de parar un poco otras problemáticas que en este momento histórico están terriblemente representadas y vividas, que es como esta violencia hacia nosotras, hacia nuestros cuerpos, hacia nuestra imagen y hacia muchos seres, ¿no? Y que se han perdido como las formas más elementales de valoración de vida y valoración humana, ¿no? Entonces, a mí me parece que el concepto, así como lo dice Lilian, yo no creo que sea como tan distinto, ahí será como desde donde tú te posiciones para nombrarlo, cuidado de sí, o autocuidado, pero como te digo, me parece que son temas también ya inaplazables, que se tienen que estar tocando desde distintas áreas de la academia y sobre todo viendo la manera en que fomentemos este tipo de acciones para nosotras, ¿no? Y por el bien de nosotras también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al parecer sí sigue siendo un tema por ahí que tiene mucho de qué sacarle y pues esperemos y lleguemos a un punto en el que podamos decir que están como unidos, ¿no? Porque ambos son importantes. Bueno, Rosalía Guillén, ¿pediste la palabra? Adelante. Sí, gracias. Pues muchas gracias. Siempre es un placer escucharlas. Y bueno, yo también ahí quería comentar, bueno, el blog, igual que se pudiera compartir el link ahorita, ahí está el texto completo y me parece que está como muy bueno porque ahí hay más detalles, ¿no? Creo que también en el texto de Lilian. A mí la verdad me hizo pensar como un montón de cosas, me dejó con muchas preguntas y hay muchas cosas que también me gustan mucho, Lilian, porque me parece que justamente se ve pues esa experiencia y es estar pensando constantemente estas cosas, ¿no? Y darles un sentido, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho por eso tu trabajo. También el comentario de Gabriela, ¿no? Estar como repensando y reescribiendo y reelaborando. Entonces me gustó mucho. Hay una parte que me parece interesante sobre el mito de Sísifo, porque yo normalmente tenía como esta imagen del Sísifo como alguien que está siempre haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo y siempre se le cae la piedra, ¿no? Pero desde esta perspectiva de donde tú lo tomas, ¿no? De Camus, me dije, claro, es que es el que se revela, el que se resiste, su historia es contada como el excluido, como el que, ¿no? Como el que te puedes burlar de él, ¿no? Que también pasa con las feministas, ¿no? O sea,
lo que bien decías, Gabriela, ¿no? O sea, son pocas las chavas comparado, digamos, con el movimiento, ¿no? Feminista. Sin embargo, los medios de comunicación, y también lo decía Viri, ¿no? Los medios de comunicación ponen atención en esa parte como, ¿no? Como decir, miren, están locas, ¿no? No prestas atención a la argumentación, no prestas atención a lo que se está como de alguna manera cuestionando, que es vital. Por ejemplo, el rol de la vida, no por, ¿no? Haber nacido con vagina, eso te va a marcar ya, ¿no? Tener que ser de cierta manera obligada, ¿no? Entonces me parece que por eso está como muy interesante esa parte, ¿no? Por otro lado, a ver, a mí me deja una pregunta, si la resistencia tiene que ser consciente siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que mucha de la resistencia tiene que ver justamente con las emociones, ¿no? Y estaba pensando en los movimientos sociales, por ejemplo, la construcción de la UAM o de los SHs en los 60s, ¿no? 70s, bueno, que empezó el movimiento estudiantil en el 68, y eso de alguna manera impactó a que se hicieran escuelas diferentes, digamos, ¿no? Si luego quedaron así como se habían planeado, ya eso es otra discusión, pero de entrada fue una especie como de un movimiento también muy cargado de emocionalidad, ¿no? Y ahí la pregunta que me surge ahí, digo, y eso, no sé, es, ¿todas las emociones tienen que ser racionalizadas? O sea, claro, yo sé que lo hacemos, ¿no? Pero ahí me queda esa como duda, porque de alguna manera la emoción también es como una fuerza, algo que irrumpe y que este descontento de alguna manera o esta, no sé, como explosión o digo, a lo mejor lo ideal sería no explotar para que no suceda, ¿no? O sea, no haya esta cuestión de violencia, pero ahí me queda, bueno, esta pregunta, si eso es posible, ¿no? Claro, también hay una cuestión ahí sobre la certidumbre, o sea, como aprender a vivir, esto tú lo pones al inicio de tu trabajo, ¿no, Lilian? Y en el anterior que habías expuesto también hablas de esto, ¿no? La certidumbre es algo difícil como de renunciar a eso, ¿no? Y eso es lo que posibilita también el diálogo, ¿no? Si no renuncias a eso, si crees que tienes la verdad ya absoluta, ya está acabado, pues entonces, ¿para qué dialogas? No tiene ningún sentido, ¿no? Dialoga uno porque está en falta, porque uno dice, no sé, porque quisiera saber, porque pues eso, nos encontramos con dudas, ¿no? Y bueno, eso a mí me gusta mucho esto de tu trabajo y bueno, hay más cosas ahí, pero por ahora creo que, pues eso, agradecerles, ¿no? Pues que hayan tomado su tiempo y esto, elaborarlo, pues, porque no es algo, me parece que no es algo sencillo, ¿no? O sea, tratar de articularlo, ¿no? Y articular tantas cosas que tienes en tu texto, ¿no? De ética, de estética, ¿no? De esto del cuidado de sí, esto que yo no había pensado, Gabriela, una pedagogía del cuidado de sí, ¿no? Yo creo que hay como mucho material, ¿no? Hay mucho material y pues muchísimas gracias. Bueno, yo ahí quiero responder a Rosy, que ya me habías hecho alguna observación al respecto y sí, me lo quedo pensando. Lo que creo más bien es que ese texto del cuidado de sí, lo tengo que seguir como reescribiendo para ampliar muchos puntos, en donde sí quizás al ser tan breve el texto en ese sentido, falta como explorar otras posibilidades cuando, bueno, somos hijos del racionalismo finalmente, ¿no? Así hemos sido formados y esas mañas, esos miedos, ¿no? A lo emocional, a la turba de las emociones, pues creo que siempre está ahí latente. Cuando yo hablo de esto de que la resistencia tiene que ser como consciente y voluntaria, justo es por lo que le respondía yo a Chantal, porque si no siento que quedamos muy cerca de las masas que movió el fascismo, por ejemplo, ¿no? Porque no creo que sea resistir por resistir, pero sí, lo que tú dices es absolutamente pertinente. ¿Cómo aparece la emoción que nos lleva, que nos ciega? ¿Qué hacemos con ella? No la vamos a cancelar, pero bueno, también caer en el emocionalismo ramplón en el que hoy hemos caído, ¿no? De que
las emociones lo dominan todo y yo creo que tendremos que encontrar en algún momento un equilibrio. Y entonces sí entiendo tu postura de cómo esta resistencia puede ser llevada por la emoción sin necesariamente ser racionalizada, pero quizás ahí es en donde es muy importante el papel del diálogo, porque no es una resistencia ciega, porque incluso desde lo emocional se puede establecer un diálogo, porque si es una resistencia ciega puedo caer en no me importa a quién atropello. Y entonces por eso también esta idea que yo digo, el cuidado de sí deriva en el cuidado de los otros. Pero bueno, claro, no es una cuestión fácil de resolver, pero me parece un punto muy interesante para seguir reflexionando. Gracias, Rosy. Gracias a ti. Perdón, antes de que Viri le des la palabra a Mariana, solamente para aclarar, porque Rosy dijo sube el link y yo lo subí, Chantal dijo gracias, pero no explicamos. Bueno, es que somos un grupo de mujeres docentes que justamente a raíz de la pandemia nos pusimos a escribir un blog en donde participa Gaby y bueno, también hay un texto de Rosalía y entonces les subí la liga del blog en donde pueden explorar. Creo que hay textos valiosos y bueno, pues nos gustaría que pusieran sus comentarios, observaciones y tal. Y es un blog que ha surgido así, justamente como dice Rosalía, con el esfuerzo de ponernos a escribir. Nos reunimos y de pronto decimos, bueno, a ver, ¿qué palabra tenemos para nuestro siguiente texto? Así, tal cual. Hicimos un texto sobre el territorio, sobre la resistencia, sobre pandemia y educación, y ahora estamos haciendo un texto sobre habitar, y así, o sea, cada una desde su formación, nos ponemos a escribir y luego nos reunimos a intercambiar los textos, y creo que ha sido una de las cosas muy ricas que ha surgido de esta experiencia de la pandemia. Entonces, están ahí en el blog los textos. El primero que van a encontrar es uno reciente que hizo Gaby, muy interesante, sobre las mujeres y su participación política en México, ¿no? Cuando tuvieron el voto y todo eso. Pero vayan viendo más abajo y van a encontrar artículos que, bueno, pues agradeceremos mucho si los leen y nos envían comentarios. Eso es todo. Súper interesante cómo llegamos a veces a pensar en si la cuestión de la racionalidad y la cuestión de las emociones, porque podemos tener un motivo racional para hacer una acción que puede ser emocional también. O sea, puede ser un principio racional y la acción sea puramente adrenalina. Y bueno, aunque también eso puede ser peligroso cuando ponemos en riesgo la vida de demás personas, como bien lo decían. Entonces, ahí hay que como poner mucha atención, ¿no? Que no es que rechacemos que los movimientos feministas o demás movimientos hagan sus cuestiones ahí vandales, sino como este punto, ¿no? Donde termina el respeto al otro. Muy bien. Entonces, le cedo la palabra a Mariana Figueroa. Hola, muchas gracias. Me gustó muchísimo la presentación de Lilian. Y bueno, yo tengo como una inquietud, pero no sé, no sé si pueda como, bueno, voy a plantearla. Desde mi acercamiento al feminismo, pues justo me he encontrado con mis emociones, con los pensamientos y con justo este lenguaje que me ha construido y entiendo, ¿no? Que a través de este lenguaje, pues mis emociones también se han construido, ¿no? De manera tal que, pues sí he notado que mis emociones de pronto pueden operar en contra de mí, ¿no? O sea, me doy cuenta de eso y me parece como un proceso bastante complicado el hacer este conocimiento sobre una misma y, o sea, y yo creo que el lograr tener ese conocimiento de una misma, pues creo que sí implica pues tener herramientas epistémicas, ¿no? O es al menos lo que yo creo porque, o sea, desde mis lecturas al feminismo yo he logrado tener este autorreconocimiento. Entonces, o sea, mi duda va un poco, bueno, más bien mi inquietud es, la mayoría de las personas o de las mujeres, siento, y sobre todo que pertenecemos a países de tercer mundo, pues no tenemos acceso a esto, pues a este conocimiento, ¿no? A esta
pues sí, o sea, sabemos, ¿no?, que existe esta injusticia epistémica, esta injusticia hermenéutica, esta injusticia, bueno, testimonial que nos platicaba Lilian. Y yo pienso que pues será muy difícil para estas personas tener acceso a este autoconocimiento de manera tal que puedan llevar a la resistencia, ¿no? Y yo, o sea, me pongo a pensar cómo podríamos o qué herramientas podríamos usar para transmitir esto a las mujeres que tienen estas carencias epistémicas y hermenéuticas y tal. Porque siento que con estas carencias es muy difícil que pues se pueda llegar a tener este autoconocimiento, este cuidado de sí mismas y pues por lo tanto caen una y otra vez, ¿no?, en estos lugares de violencia y pues tampoco, o sea, creo que tampoco se puede dialogar del todo, ¿no? O como que hay unas barreras ahí donde, o sea, yo podría como decirles muchas cosas, pero no me entiendan, ¿no? Y siento que me pasa, ¿no? Siento que me pasa con la pareja que vive con mi papá, que yo le intento explicar muchas cosas, o sea, injusticias que yo percibo, pero que para ella no lo son, ¿no? Entonces, o sea, mi inquietud es esa, como, ¿cómo podríamos transmitirle? O estoy siendo un poco ingenua al querer como compartirle a todas las mujeres, ¿no? Como este conocimiento que estamos adquiriendo a través pues, del feminismo, ¿no? Es por ahí mi inquietud, no sé. Gracias. Gracias, Mariana. Me parece hermosa tu pregunta. Me parece como una inquietud legítima y que además creo que a todas, ¿no?, nos lastima cotidianamente. Y bueno, de ahí a mí me parece que es muy importante la propuesta que hace Gaby cuando se pregunta si es posible construir una pedagogía del cuidado de sí. Y quizás por ahí las mujeres filósofas tenemos una tarea enorme. Porque, y bueno, digo las mujeres filósofas, Gaby es historiadora, pero bueno, porque estamos en la red de mujeres filósofas, ¿no? Pero tenemos una tarea enorme de justamente cómo incidir en espacios que, bueno, yo siempre he dicho, yo elegí por vocación, por lo que sea, dar clases en la preparatoria. Porque es un poco así de, ay, pero ¿por qué te quedas en la prepa, no? O sea, tenemos que llegar, pienso yo, con una visión bastante patriarcal de lo que es la academia, y lo chido, lo bueno, está hasta arriba, ¿no? En el nivel más alto. Y entonces justo ahí lo que pasa es un poco esto que tú dices, Mariana. Abandonamos a todos los demás como, ellas no saben, ¿no? Y ahí hay una injusticia epistémica. Y entonces, ¿por qué no las filósofas nos comprometemos a meternos en esos ámbitos que no sé, parecen poca cosa, ¿no? Hay dar clases a niños de preescolar, hay trabajar en la primaria. Vamos a meternos ahí. Hay que desarrollar entonces programas que nos eduquen en el cuidado de sí. Porque ¿cómo podemos encontrar sujetos, hombres o mujeres, que se cuestionen sobre sí, que se preocupen por este cuidado de sí, cuando desde que eres pequeño te acostumbran a este consumismo enajenante, en donde lo que rifa es parecerse a los demás? Ser diferente no es bueno, te ven raro. Y entonces es como una cuestión muy esquizofrénica, porque por un lado estamos hablando de que el conocimiento de uno mismo es una tarea que dura toda la vida, pero es algo que en el fondo la sociedad así desprecia, porque es una pérdida de tiempo, porque es un idealismo absurdo, porque ¿a dónde vas a llegar con eso? Y entonces, bueno, yo creo que es una lucha legítima, en donde yo decía esto, ¿no? En vez de pensar en utopías, pensemos en el agenciamiento. No pensemos, ay, el mundo sería hermoso si todo. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Así, tan concreto, como dice Mariana, ¿qué vamos a hacer para que las personas tengan herramientas para construirse a sí mismas, para reconocerse, para cuidarse? Algo tan elemental, hacerme cargo de mí. Pero a lo que nos enseñan es que otro se hará cargo. Un ser superior invisible, el médico, el psiquiatra, el maestro, otro se hará cargo. Tenemos que tomar la vida en nuestras manos, pero para eso debemos de ser educados. Entonces, ¿dónde estamos las mujeres filósofas? Peleando por conseguir una plaza en una universidad para hablarle de quién sabe qué tema a gente que quién sabe qué le interesa. O vamos a trabajar en el agenciamiento, construyendo una pedagogía del cuidado de sí,
una ética del cuidado de sí. Y entonces tratar de meternos en el ámbito educativo, que no es nada fácil, pero hasta lo más, hasta el principio, ¿no? Si decimos que la filosofía busca las causas de las cosas, pues las causas de de quienes somos, empiezan en el preescolar, ya no digamos en la familia. Yo siempre pienso que las experiencias estéticas que vivimos en la niñez son tan importantes, nos conforman en quienes somos, y eso a veces lo platico justo en mi clase de estética, que como verán es un poco rara, ¿no? Porque yo les digo, imagínense qué pasa con un niño, con un bebé, que nace en un lugar donde hay violencia, gritos, basura, malos olores. Esas son sus experiencias de mundo. ¿Qué le dicen de su experiencia? ¿Qué le dicen de su cuerpo y de sí mismo? Entonces, ¿cómo podemos revertir eso? ¿Nada más escribiendo bellos discursos? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto. Y tomar cartas en el asunto, efectivamente, no es hablar con quienes ya están como tan metidos en ese rollo que cuando tú hablas, pues es así como que te miran de, ¿esta quién sabe en qué rollo anda, no? Tenemos que ir en los principios, en la educación de la infancia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo les damos herramientas justo para que sean capaces de descubrir estas injusticias epistémicas y que ni las cometan ellos con otros, ni dejen que se cometan con sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos una enorme tarea, enormísima, un compromiso social y un agenciamiento que da las posibilidades para una transformación social, que claro, pues no ocurre de la noche a la mañana. Eso es todo. Gracias, Mariana, por tu pregunta. Muy bien, muy interesante cómo relacionamos ahora a lo que la estética lo ven como un lujo, o sea, como esta parte de, es un privilegio, cuando sabemos, bueno, cuando estamos viendo que es algo más fundamental, ¿no? O sea, es algo que está relacionado con nuestro ambiente y cómo nosotros percibimos y tenemos nuestros conceptos, nuestra idea de los derechos o de lo que podemos tener acceso, ¿no? Por aquí hay un comentario, creo que de Rosa Elia, dice que es que tan importante la filosofía desde la primera infancia. No sé si por ahí hay alguna otra intervención que deciden tener por aquí, sea por chat o sea por levantando la manita, para poder darles la palabra. Al parecer, Gabriela, ajá. Sí, fíjate que yo me quedé pensando en esta última pregunta y la intervención de Lilian. Y justo fue algo que a mí que yo de pronto me planteaba cuando leía el texto de Lilian, ¿no? Y yo lo relaciono ahora, hago como una analogía con ir a terapia, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen como la oportunidad de pronto de ir a una terapia cuando sienten algún daño por ahí en alguna emoción o algo así, ¿no? Pues sí es una cuestión muy de ciertos sectores sociales que de entrada tienen como el conocimiento de que, bueno, que quizá en una terapia pueden hablar, pueden trabajar ciertos temas, etcétera, que de pronto pueden incluso elegir el tipo de terapia que quieren, de pronto pues lo pagan y tienen el tiempo de ir, o sea, me parece algo muy similar y también me parece algo que ya ha estado muy puesto sobre la mesa también desde el feminismo. Pienso, por ejemplo, en los feminismos chicanos y ahora en los feminismos tercermundistas, de cómo estas mujeres empiezan a cuestionarse cómo también había un privilegio en las propias mujeres burguesas, que ellas llamaban así, blancas burguesas, de estar hablando de derechos y hablando desde un lugar que ellas jamás se reconocieron. Y también desde ahí han hecho algunas propuestas, ninguna, aunque hay muchas muy buenas, ninguna creo que cruce verdaderamente todos los lugares para poder como llegar al mayor número de personas, ¿no? Porque ya no diría yo de mujeres, sino de personas que pudieran darse ese espacio de reflexión que es
un espacio súper privilegiado, porque sí creo que es un espacio de privilegio, porque sí necesitas tener el tiempo, las herramientas, cierto reconocimiento ya de ese espacio para poder generar como todas estas cuestiones de pronto que podemos verbalizar, escribir, dialogar, pero que en los hechos sí es algo súper exclusivo de un grupo social de entrada con cierto nivel académico, etcétera, ¿no? Y también creo que tendríamos que buscar en esta posibilidad de una pedagogía del cuidado de sí, buscar como otras pedagogías del cuidado, que de pronto vienen de otros lugares, que también podríamos nosotros rescatar. Pienso de pronto también mucho en ciertos conocimientos o ciertas formas de relación entre mujeres en comunidades distintas y cómo han ido construyendo de una u otra manera espacios de cuidado de sí colectivos, ¿no? Entonces, creo que ahí también podríamos rescatar como algunas estrategias para implementarlas también en una propuesta que fuera para esa pedagogía del cuidado de sí, que no solo llegara a unas cuantas privilegiadas, en muchos sentidos cruzadas por opresiones en otros, pero que sí tratáramos de hacerlo como más abierto, que llegara a más personas, ¿no? Muy bien, Gabriela. ¿Alguna otra participación que deseen tener? Bueno, por aquí hay un comentario de Miriam Nayeli que dice: muchas gracias, felicidades, excelente, abrió un panorama muy amplio el tema, y la verdad es que sí. Al parecer, ya no tenemos inquietudes por aquí del público. Sí, Ana Lilian. Y yo Sí, solo claro. como para cerrar, Claro. yo les diría que justamente espacios como este nos muestran como toda la ganancia que podemos tener con el diálogo, ¿no? Cómo de pronto nos encontramos con un tema, una propuesta, y cómo entonces a través de las preguntas que todas plantean, se nos va ampliando el panorama justamente, ¿no? Como dice Miriam. Y se amplía el panorama para todos, o sea, para mí, para ustedes, con las preguntas de cada una, vamos hacia pensar más porque dialogamos. Entonces yo creo que el diálogo intergeneracional, el diálogo interdisciplinario son aventuras que tenemos que fomentar y darnos el tiempo para ello, porque luego estamos más dispuestos a cumplir con las obligaciones, ¿no? Con esas tareas que son pagadas y las hacemos ahí, como sea, porque son pagadas, y espacios privilegiados como este, que es un espacio de diálogo, lo podemos abandonar más fácilmente, ¿no? Como decir, ay, ¿eso qué? Y creo que es en donde crecemos y en donde tenemos elementos para la reflexión. Por lo menos en mi experiencia personal, es a través del diálogo con otras, con otros, de donde yo puedo empezar a reflexionar sobre temas que a lo mejor justamente por las intersecciones de mi género, mi edad, todas estas cosas no me tocarían de cerca, pero entonces el escucharlas en voces, ¿no? De personas concretas me mueven a ser sensible también a esos otros temas en los que a lo mejor yo, de no ser así, no estaría involucrada. Y nada más eso, y muchísimas gracias a todas por participar. Muchas gracias por este gran tema, esta ponencia. Y bueno, yo poquito antes, perdón, sí fue un poquito tarde en mi intervención. Pues sí tengo más que una duda, es como esta problemática que se genera cuando las personas ven la investigación como algo como de ¿y qué hace, no? O sea, y más en cuestiones de las humanidades, que ven la investigación como de, o sea, y de ahí cómo, ¿no? La práctica.
Entonces, creo que es importante que esas investigaciones y por ende como consideren esta cuestión de centrarse, ¿no? O sea, de irse a lo que dice Lilian, ¿no? A agendar, o sea, empezar a moverse y no solo las ideas se queden en lo que yo rescaté esto de este autor y estas son mis reflexiones, sino que den ese paso, porque al parecer hay personas que no toman en serio o factible el hecho de decir, yo para qué soy una carrera como una humanidades y qué hace un doctor hace más una mayor función, o sea, no digo que la filosofía no es importante, sino que simplemente es importante como que ver este reflejo, ¿no? Tratar de dar este salto. Sí, de acuerdo contigo, Viri. Muchas gracias. Muy bien. Si no hay más intervenciones, me despido, pero antes les hago la invitación a la siguiente sesión del seminario permanente que corresponde a la línea de estudio número 3, que es epistemología y filosofía de la ciencia, en la que tenemos el tema del empirismo social y la democracia científica, presentada por Vianney Paola Sánchez López. Bueno, entonces, por nuestra parte ha sido todo, y bueno, me despido y gracias a todas las que hicieron posible esta sesión. Muchas gracias a todas.